y vamos a estar hablando un poco sobre otras dos leyes y a continuación voy a compartir pantalla y vamos a iniciar su estudio, ¿sale? Compartimos e iniciamos, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo las leyes de dos científicos, ¿sí? Principalmente la de Gay-Lussac y otra donde es la combinada de todas las anteriores, ¿sí? Y obviamente esas leyes, repito, nos permiten entender el comportamiento básicamente de los gases, monitoreando dos variables principalmente y una permaneciendo constante, o en el caso de la combinada, pues tres son variables. Vamos a iniciar con la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Un francés, tanto químico y físico, que en 1802 publicó su trabajo, ¿sí? Y su trabajo estuvo basado en experimentos, no nada más simplemente fue una idea, ¿sí? Experimentó, y él encontró que a volumen constante, ¿sí? La presión de una masa de gas va a variar directamente con la temperatura absoluta, ¿sí? Cuando hablamos de temperatura absoluta, estamos manejando ¿qué? Del lado izquierdo encontramos la expresión matemática que nos representa básicamente la ley, que nos dice que la presión, ¿sí? Es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Si quitamos el símbolo de proporcionalidad, agregamos una igualdad y una K, ¿sí? Y despejamos la constante, ¿sí? Por lo tanto nos queda P sobre T, que estaríamos hablando de condiciones iniciales y finales, y eso nos permite predecir el comportamiento de una misma sustancia, cambiando básicamente la temperatura o la presión, ¿sí? Pero dejando el volumen constante, ¿sí? Del lado derecho vamos a encontrar la gráfica que nos representa la ley, que se llama isocora, ¿sí? En el eje Y vamos a encontrar la presión y en el eje X encontramos la temperatura. Por lo tanto, en este tipo de gráficas, los puntos van a ser volumen constante, pero obviamente vamos a estar variando la presión con la temperatura. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esta información? ¿No? Analícenla. Si hay dudas me pueden preguntar. Profe, yo tengo una duda. ¿Y te escucho? Es que en el libro venían, creo que la ley de Charles y de Gay-Lussac juntas, entonces yo sé como uno mismo, ¿está bien? Ah, sí, está bien. Nada más hay que indicarme expresivamente qué dice la ley de cada uno de ellos. Ok, está bien. Gracias. No hay problema. Muy bien, vamos a seguir, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Donde podemos ver básicamente este mismo panorama. Si se fijan, tenemos una gráfica, en el eje Y encontramos la presión en atmósferas y en el eje X encontramos la temperatura en Kelvin, ¿sale? Ahora, ¿qué estamos observando en el experimento? Tenemos el mismo volumen, por eso decimos que tenemos el volumen constante. Pero ese escenario, al momento de incrementar la temperatura, estamos agregando una presión directamente proporcional, ¿sí? Para obviamente mantener el volumen, ¿sí? Mientras más, repito, aumente la temperatura, pues obviamente aumenta la presión. Eso lo podemos ver simplemente en un globo. El globo va a estar básicamente con su nudo en la parte de abajo, donde no va a haber entrada básicamente de masa, ¿sí? No va a haber básicamente entrada de partículas al globo, simplemente va a estar con su nudo, ¿sí? Si ese globo yo lo pongo a bajas temperaturas, el interior del globo va obviamente a disminuir su presión, ¿sí? Eso pasa cuando metemos un globo básicamente al refrigerador, ¿sí? Otro caso puede ser que ese globo que esté en condiciones ambientales, yo lo pongo indirectamente con fuego, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a expandir, ¿sí? Está aumentando básicamente su volumen y obviamente la presión interna. Esto debido a que las partículas se van a mover más rápidamente y van a estar chocando con el material elástico, ¿sí? Pero tenemos exactamente el mismo volumen. Nada más estamos modificando la temperatura y la presión. ¿Sale? ¿Hay alguna duda con esta información? ¿No? Muy bien. Vamos a ver un ejercicio resuelto, ¿sí? Básicamente tenemos un gas confinado a una presión de 1.2 atmósferas, y faltó la M, ¿sí? A condiciones ambientales, que viene siendo 22 Celsius. Entonces tenemos P1 y tenemos T1, ¿sí? Luego básicamente nos está pidiendo que calculemos la presión, ¿sí? Bajo el escenario, ¿sí? Que a mediodía tenemos una temperatura de 28 Celsius. ¿Sí? Entonces tenemos temperatura 2, 28 Celsius, que es la del mediodía,
y la presión 2, que es lo que nos está pidiendo. Podemos considerar el escenario, ¿sí?, a volumen constante, ¿sí?, ya que nos está diciendo absolutamente si hay entrada o salida. Y las fórmulas, pues ya las sabemos, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. ¿Sí? Tenemos nuestra fórmula para hacer conversiones de temperatura, ¿sí? ¿Qué hacemos primero? Convertimos las temperaturas a Kelvin, ¿sí? 295.15 Kelvin de la temperatura 1 y de la temperatura 2, 301.15. ¿Sí? Hay gente que por lo general le gusta expresar la información en nuestra fórmula general, también se puede, ¿sí? Pero al final recuerden que P2 queda del lado derecho y esto que está dividiendo va a pasar multiplicando, ¿vale? Resolvemos y tenemos 1.2243. Le pregunto a Pérez García, ¿sí? Pérez García, ¿qué interpretación nos da esto? Que si aumentas la temperatura, también aumenta la presión. Correcto, básicamente como yo estoy incrementando la temperatura de 22 a 28, por lo tanto, así simplemente prediciendo bajo esta ley, aumenta también la presión. ¿Sale? Y obviamente recuerden, básicamente, digamos, transferir los Celsius a Kelvin. Si lo dejan en Celsius, no les va a dar básicamente un resultado veredicto, les va a dar algo muy drástico, totalmente diferente. ¿Vale? También comentarles que pueden utilizar una regla de 3. Básicamente es una regla de 3 lo que estamos haciendo, pero aquí se están manejando fórmulas. ¿Vale? ¿Dudas con esta información? Voy a esperar un momento para que lo puedan analizar. Profe, Sí. ¿y cómo es que los milímetros de mercurio hacen presión? Los milímetros de mercurio básicamente es un escenario de un barómetro que se hizo, ¿sí? Donde se dieron cuenta que la altura básicamente, bueno, básicamente la presión de una atmósfera era el experimento, ¿sí?, de milímetros de mercurio, que obviamente también favoreció la conversión de torricel. Es básicamente lo mismo, un milímetro de mercurio equivale a un torricel. Gracias. ¿De nada? Sí, de hecho, por todos los científicos chicos que tenemos, pues tenemos varias unidades, sí, que obviamente las anclaron a los diferentes sistemas que conocemos. ¿Sí? En el caso del sistema inglés, internacional, pues obviamente va a cambiar. También tenemos el europeo, ¿sí?, que también cambia un poco, ¿sí?, en base a las unidades, de acuerdo a cada magnitud. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a ver la ley combinada de los gases, ¿sí? Bueno, chicos, esta ley es un poquito más compleja, ya que ahora no vamos a evaluar dos variables, vamos a tener tres variables, ¿sí? Presión, temperatura y volumen, ¿sí? Se dice que es combinada porque es la combinación de las tres que hemos estado viendo, ¿sí? Que es la de Bohr-Marriott, la de Charles y la de Gay-Lussac, ¿sí? Del lado derecho ustedes pueden observar un diagrama bien claro de cómo funciona esta ley, ¿sí? Por ejemplo, en la fórmula de la ley combinada, si yo digo que la presión es constante, si puedo tachar la presión de mi fórmula combinada, ¿y a qué ley llego? Si la presión es constante. Charles. Vamos a llegar a la de Charles, ¿sí? Ahora bien, si decimos que la temperatura es constante, ¿a qué ley voy a llegar? La de Boyle. A la ley de Boyle, ¿sí? Y finalmente, si el volumen es constante, pues vamos a llegar a la que acabamos de ver, que es Gay-Lussac. Si se fijan, esa es una combinación de las tres leyes, es muy fácil poder manejarla, ¿sí? Pero obviamente también tenemos digamos, una expresión intangible de qué nos dice la ley, ¿sí? Nos dice que la presión de una masa fija de un gas, ¿sí?, varía inversamente proporcional a su volumen y directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y eso lo vemos aquí en nuestra expresión matemática, ¿sí? La presión es inversamente proporcional al volumen, pero directamente proporcional a la temperatura absoluta, ¿sí? Si queremos quitar ese símbolo de proporcionalidad, agregamos una igualdad y una K, ¿sí? Y despejamos la constante. Volumen está dividiendo, pasa multiplicando, temperatura está multiplicando, pasa dividiendo. Y llegamos básicamente a la expresión de aquí abajo, donde podemos predecir básicamente un escenario, ¿sí?, de un gas al momento de cambiar. Y podemos predecir su comportamiento, pero bajo esas tres variables. La gráfica es en tercera dimensión, no la vamos a estar utilizando en este curso,
y ya que nos llevaría algo de tiempo poder básicamente entenderlo. ¿Vale? Voy a esperar un poco para que puedan analizar la información. Repito, es una ley combinada. ¿Sí? Vamos a tener ahora que valorar 3 variables: presión, temperatura y volumen. ¿Sí? Y obviamente pues nos ayuda básicamente a entender más el comportamiento de un gas al momento de cambiar algún escenario, algún factor. Muy bien. Ejemplos como tal, pues básicamente en forma así veredicta, ¿sí? O en forma muy, muy ejemplar, pues no la hay porque intenta entender el comportamiento como tal, ¿sí? Intenta entender el comportamiento del gas bajo el cambio de otras variables. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Sí, básicamente nos está comentando que tenemos que calcular la temperatura de un gas que obviamente cambia de 1.5 atmósferas a 5 atmósferas. ¿Sí? Tenemos P1 y P2. Y también vamos a cambiar el volumen de 2 litros a 1 litro. 2 litros sería volumen 1 y 1 litro sería volumen 2. Y la temperatura inicial es 288.15 Kelvin. ¿Sí? Si se fijan, tenemos 3 variables, ¿sí? En condición 1 y condición 2, y lo que vamos a hacer básicamente es utilizar la fórmula de la ley combinada para poder resolver, ¿sí? En este caso, pues vamos a despejar de nuestra fórmula. Nos interesa dejar T2. T2 está dividiendo, pasa multiplicando. Todo lo que está en el numerador pasa dividiendo y lo que está en el denominador pasa multiplicando. Y llegamos a esta expresión, ¿sí? Sustituimos, P2 vale 5 atmósferas, ¿sí? Volumen 2, 1 litro, temperatura inicial 288.15, presión 1, 1.5 y volumen 1, 2 litros, ¿sí? Y aquí es donde se empiezan a cancelar las unidades para poder llegar a lo que estamos buscando, ¿sí? Atmósfera se va con atmósfera, litro con litro, y tenemos nuestro Kelvin. ¿Qué interpretación le podemos dar a este ejercicio, Fausto Villalobos? Desconozco, profe. A ver, entonces vamos a preguntarle a García Lisbik, ¿sí? ¿Qué interpretación le puedes dar a este escenario? Que la presión y la temperatura están constantes, algo así. No, no están constantes porque están cambiando de escenario 1 a escenario 2. Proporcional. No. Vamos a escuchar a Barrón Álvarez Emiliano. Sí, Barrón, ¿qué le podrías dar de explicación a esto? Que la presión aumentó en el bote, o bueno, en La el envase. presión aumentó en el base. No, porque estamos buscando temperatura 2, ¿sí? Misma pregunta para, pues a ver. No, pero dije la presión, profe, no dije la temperatura. Sí, pero las presiones sí incrementan, pero no es el fin de nuestro resultado. O sea, vamos a escuchar a Ruiz Pérez Efraín. ¿Qué explicación le podrías dar a esto? ¿A la solución? Ajá, o sea, lo que te dio tu temperatura 2, ¿cómo puedes analizarla de acuerdo a los datos que te estaban dando? Pues definitivamente la temperatura se elevó ¿Se elevó debido a qué? a, a la presión. ¿Cómo se comportó la presión de la presión 1 a la presión 2? También subió. Entonces los dos estaban en un rango y no sé, no leí muy bien el contexto del problema, pero al final las dos cosas, tanto la presión como la temperatura subieron y solo el volumen disminuyó. Solo volumen de video. En pocas palabras, básicamente, al momento de nosotros aumentar la presión, ¿sí? De pasar de 1.5 a 5, estamos incrementando la temperatura. Pero eso a expensas de que el volumen también se está reduciendo, ¿sí? Es básicamente relacionar los comportamientos de nuestras dos variables, ¿sí? En base a la tercera variable que es nuestro resultado.
¿Sí? Repito, al incrementar la presión, estamos incrementando la temperatura a expensas de una disminución de volumen. ¿Sí? Bueno, como actividad van a hacer los siguientes ejercicios. Van a elaborarlos, recuerden manejar 4 decimales. Es importante que manejen su formulario. Ahí en el formulario vienen sus equivalentes de presión. Entonces hay que ir haciéndolos, porque con eso estamos cerrando la clase el día de hoy. ¿Anotamos los ejercicios o solo la respuesta? Puedes anotar el inciso A, pero únicamente datos, fórmula, sustitución y resultados. ¿Sí? Puedes omitir escribir todo el texto, ¿sí? Pero sí me interesan las columnas de datos, fórmula, sustitución y resultado. El resultado lo pueden marcar de un color para que ustedes lo vean más visible. Recuerden manejar 4 decimales, el quinto decimal le redondea el cuarto. Tienen 5 minutos para hacer el inciso A. Delgado, el formulario ustedes lo pueden encontrar en la plataforma, ¿sí? Lo pueden encontrar, entran directamente a Edmodo, se van del lado izquierdo, está la sección de carpetas, le dan clic a carpetas, se van a primer mensual y posteriormente buscan este material para el alumno, porque se le puse, y obviamente imprimen ahí el formulario. Sí, son 2 formularios, uno donde vienen las fórmulas equivalentes que vamos a estar manejando y otra donde viene una tabla periódica de masa atómica y otra de número de oxidación. Gracias. De nada. O sea, hay que ir haciendo el inciso A. ¿Hay alguna duda con la información presentada hasta el momento? ¿Sí? Luego van a hacer ustedes prácticas en su casa, van a durar un buen rato haciendo videos, acordándose de lo lamentable que es tomar temas selectos de vez en cuando. ¿Sí? Pero son retos para ustedes, eso es lo importante. Y aprendizaje significativo. Espero que podamos regresar el próximo semestre a clases, ¿sí? Por lo menos porque me interesa un proyecto de crianza de pollos. Y sí, claro, van a estar cargando con su pollito por todos lados. Y si se les muere, reprobados directamente. Les quedan 3 minutos para el inciso A. Maestro, la tarea 4 de la redacción podría ser en computadora. Sí, la pueden hacer a computadora. Ok. Dale, pero tienen que sacarlo básicamente del libro. Ok, es como juntar toda la información de las 4 leyes. Correcto. Ok. Vamos a ver. Profe, ¿debemos de poner datos y qué otras cosas? Datos, fórmulas, probablemente equivalentes, ¿sí? Sustitución y resultado. Sí, porque de repente nada más me ponen el resultado y no sé ni cómo lo hicieron.
Hoy no se llevan tarea, afortunadamente. Sí, pero la siguiente semana sí va a haber algo de trabajo. Queda un minuto para revisar el inciso A. No vamos a iniciar, ya son las 11:40 minutos. El inciso A. ¿Sale? Vamos a poner nuestra lista de datos. Vamos a preguntarle, ¿sí?, a Bastida Toledo. ¿Cuáles son nuestros datos del ejercicio, bueno, del inciso A? Los datos son volumen inicial. ¿Ah? Número inicial. ¿Cuánto? 455 litros. 455 litros. ¿Qué más tenemos? La temperatura inicial. La temperatura 1. ¿De cuánto? 70 grados Fahrenheit. 70 grados Fahrenheit. Conversión a Kelvin, ¿cuánto te dio? Es que me puse a descargar el formulario y ya no estaban. Ok, bueno, me regreso a esa parte. Presión 1, ¿cuánto es? 110.000 pascales. 110.000 pascales, correcto. También, ¿qué nos está pidiendo que encontremos? El volumen final en centímetros. El volumen final, correcto. En centímetros cúbicos. Seguimos con, ¿qué más nos está dando? La temperatura final. Temperatura final, ¿de cuánto? 100 grados Celsius. A Kelvin directamente, ¿cuánto te da? 373.15. Correcto, 373.15 Kelvin. ¿Y presión cuánto tienes? Al final, 565 milímetros de mercurio. Vale, muy bien. Vamos a preguntarle a Negreta Alegría, ¿cuánto te dio de temperatura 1 en Kelvin? 294.26. Correcto, 294.2611 Kelvin. ¿Vale? Muy bien. Vámonos a fórmulas. Me falta una conversión, ahorita me regreso. 8.2. Fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a manejar? Vamos a preguntarle a Ayala Medina. ¿De qué ley estamos hablando? La ley combinada de los gases. ¿Correcto? ¿Cómo es la fórmula? Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Correcto. ¿Sale? ¿Cómo nos quedó despejada la fórmula? Volumen final es igual a presión inicial por volumen inicial por temperatura final sobre temperatura inicial por presión final. Correcto. ¿Sale? Ahí tenemos despejada nuestra fórmula. Muy bien. Vamos a preguntarle. ¿Qué le preguntamos ahora? Escobedo Navarro. ¿Sí? Escobedo. ¿Cuáles son los equivalentes que debemos de usar en este ejercicio? ¿Cómo los equivalentes? Sí, o sea, ¿qué equivalentes qué básicamente fórmulas utilizas para generar conversiones de unidades?
En la presión, la verdad, no sé qué hacer, no sé cómo convertirlo. Ok, ¿tienes tu formulario a la mano? Sí. Sí, en la parte de arriba puedes encontrar las conversiones de presión. O sea, le dice que una atmósfera que es igual. 760. 760 ¿qué? mmHg, ¿no? Milímetros de mercurio. Ajá. ¿Sí? ¿Y eso a qué es igual en pascales? 101.325 pascales. Ok, entonces vamos a utilizar ese equivalente. Sale muy bien. Con una regla de 3, tú tienes básicamente la cantidad de pascales, lo multiplicas por 760 y lo divides entre los pascales, o puedes convertir los milímetros de mercurio, ¿sí?, a pascales, también se puede. 565 por 101.000 entre 760. Tú eliges qué unidades tienes que tener, pero recuerda que tienen que ser las mismas en tu variable de presión. ¿Sí? ¿Qué otro equivalente o convertor utilizaste, Ashley Becerra? ¿Qué otro tenemos que utilizar? ¿No? Misma pregunta para Ávila Pacheco. Zoe, ¿estás por ahí? ¿Me escucha, profe? Sí, ya te escuchas. Sí. Zoe, ¿qué otro equivalente necesitas utilizar para desarrollar este ejercicio? ¿Qué otro? ¿El volumen? El del volumen. Ok, vamos a pasar de litros a centímetros cúbicos. ¿Un litro cuántos centímetros cúbicos tiene? 1000. 1000 centímetros cúbicos, correcto. ¿Sí? Tenemos 1000 centímetros cúbicos. También tenemos que utilizar, chicos, la fórmula para convertir de Celsius, de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin, ¿sale? Tenemos que Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32, todo esto entre 1.8, ¿sí? Y para convertir a Kelvin, pues ya sabemos que Kelvin es igual a Celsius, ¿sí?, más 273.15. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí todo lo que vamos a utilizar para este ejercicio. ¿Sí? El volumen 1 hay que transformarlo a centímetros cúbicos para que nos dé directo. ¿Cuánto nos da? Pues nomás pones en la calculadora eso por 10 a la 3 y ya. Ok, también podemos poner 455, ¿sí?, por 10 a la 3. ¿Sí? Serían centímetros cúbicos. O podemos poner 455,000. ¿Sale? En el caso de transformar presión, ¿sí? Pueden transformar, repito, de pascales a milímetros de mercurio o de milímetros de mercurio a pascales, ¿sí? En este caso lo voy a transformar a milímetros de mercurio. Y en este caso, pues sería básicamente ¿cuánto nos da? Ya me lo Yo le escriben por puedo el decir chat. de la presión 2, que es lo que hice. Ah, ok. De todas formas nos va el mismo resultado. Pues Transformaste sí, básicamente de milímetros de mercurio a pascales. sí. Como dijeron por el chat, 825.0679. Aquí sería básicamente milímetros de mercurio. Ahora con esta información, pues ya me falta sustituir, ¿no? Si ya tengo todos mis datos, ¿sí? Para obviamente tener mi resultado. ¿Qué es lo que voy a hacer P1? P1 viene valiendo, ¿sí?, 825.0679. Lo voy a multiplicar por el volumen 1, que es 455 exponente a la 3, o por 10 a la 3. Temperatura 2, 565, dividido entre T1, 294.2611 Kelvin, y al mismo tiempo vamos a poner la presión 2, ¿sí?, que obviamente ya se comentó, que es 565. Entonces empezamos a resolver todo, ¿sí? ¿Y cuánto nos da el resultado? En centímetros cúbicos.
Pues a mí me dio 842.565.3078. Yo lo convertí a Ok, Pascal, la presión. ok, está bien. Sí, aproximadamente es 842.000, como dijo su compañera, 564. 65 se acepta, se puede aceptar hasta 67, ¿sí? Y por debajo hasta 62. ¿Sí? De todas formas, el día del examen les voy a poner este error, básicamente, para que sea aceptado su resultado. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Es un valor aproximado. O sea, teniendo en cuenta sería, estos resultados. podríamos hasta 567.000.5874. Sí, correcto. Ok. ¿Sale? Sí, porque obviamente dejo, de hecho lo hago por todos los procedimientos en mi hoja de Excel y automáticamente ahí pongo el error. ¿Sí? Multiplicado por 2 para que obviamente por si alguien tomó, no sé, redondeó el tercer decimal, pero obviamente hay que tener en cuenta los decimales que les pido. ¿Sí? Porque hay gente que pone todos y automáticamente te sale más exacto, puede salir de más pequeño o más alto, dependiendo de la situación. A mí me ¿Sí? quedó una duda, profe, con lo de la presión. ¿Ok? ¿Cuál Por es tu duda? ejemplo, no sé si hay algún tipo de medida ideal, por así decirlo, de que tratemos de siempre tenerlo en ATM o milímetros de mercurio, porque, o sea, tengo la duda de que si en el caso que hubiéramos convertido la presión 2 a pascales, el resultado habría variado o... Varía ligeramente, creo que te da 566 o 67, no me acuerdo muy bien, pero sí te da. 67. Ah, ahí está. Entonces, básicamente, si hay un pequeño ahí ligero, y eso se debe básicamente a la conversión. ¿Sí? De hecho, siempre se los voy a pedir que manejen atmósferas, pero va a haber casos donde vamos a poder manejar a conversión de pascales a Torricelli o de pascales a milímetros de mercurio. ¿Sí? Pero repito, va a haber un porcentaje de error para considerarse este resultado aceptado. Sí, obviamente hubiera estado mal si les hubiera dado 842.664. Pues sí, algo hicieron totalmente mal, es demasiado error. ¿Vale? Profe, ¿y si me dio igual, pero punto 5953? Sí está habiendo ningún problema. Profe, ¿cómo dijo que en el examen no los iba a poner? Básicamente siempre se los pido en atmósfera las presiones. ¿Sí? O sea, cuando estamos calculando la presión, busco que los resultados me los pongan en atmósferas, o voy a haber casos donde tenemos que hacer conversiones para poder anular algo, en el caso de presión, o probablemente el volumen se los puedo pedir en galones europeos, es decir, ¿sí? O galón inglés, Profe, por dependiendo. ejemplo, si... Frank, que te muteaste. No te escuchamos. Ahí está ya, ¿me escucha? Ya, listo. Le preguntaba que si me pasaba como ahorita que a usted le dio 64 y a mí me dio 65, ¿eso contaría como error o no las No, no? estaría aceptado. Sí, de hecho, por lo general, cuando son números grandes, muy elevados, dejo 3 cifras, ¿sí? Por arriba y 3 cifras por debajo. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Eso es lo que comenté. Básicamente, yo hago en mi hoja de Excel, teniendo en cuenta las diferentes unidades que pueden convertir, y ahí saco un promedio, ¿sí? De error. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Pasamos al inciso B, yo creo que ya lo acabaron. Duramos un ratito ahí resolviendo el A. Vamos a resolver datos. Para pasar a retirarnos, se llevarían el C y el D de tarea. Datos. ¿Sí? Tenemos, vamos a escribirlo rápidamente. Presión 1, tenemos 1140 milímetros de mercurio. Tenemos temperatura 1 de 127 grados Fahrenheit. Tenemos que buscar presión 2. ¿Sí? Tenemos temperatura 2 de 32 Celsius. 32 Celsius. Y tenemos volumen constante, podemos considerarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio nos dice, ¿sí? Y estamos manejando la misma sustancia, inferimos esa información. Ahora, la temperatura 1, 127 grados Fahrenheit, a Kelvin, ¿cuánto nos da?
¿Cuánto nos da 127 grados Fahrenheit? 325.9278. Correcto, 325.9278 Kelvin, ¿sí? Y los 32 Celsius, a Kelvin, ¿cuánto nos da? 105.15. Correcto, 305.15 Kelvin, ¿sí? Básicamente, aquí de fórmulas, ¿sí? Pues vamos a utilizar, ¿qué ley estamos hablando? ¿Cuál es la ley? ¿Luce? Correcto, Gay-Lussac, básicamente P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Teniendo básicamente volumen constante, despejamos la fórmula, si vamos a buscar P2, si nos quedaría P1 por T2 sobre T1. ¿Vale? Teniendo ya esa información, pues nosotros podemos poner nuestros equivalentes. Si yo por lo general aquí transformo directamente a los equivalentes, pero tengo que poner cuál es su C, ¿sí? Por si tuve algún error, obviamente poder identificarlo. En este caso, pues manejamos que 700, bueno, presión la dejamos igual. Sería básicamente obtener Celsius a partir de Fahrenheit. Ya hace rato lo vimos. Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y sabemos que Kelvin se obtiene de Celsius más 273.15. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues únicamente sustituir la información especificada. Sustituyendo, ¿sí? Básicamente, ¿cuánto nos da el resultado? De P2. 1067.3253. 1067. Ah, pero ojo, si nos está pidiendo la presión, ¿no? Que la convertamos. Si nos está pidiendo en atmósferas. Entonces nos faltó aquí cambiar, básicamente, también lo escribieron por el chat, no me he fijado, 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Entonces hay que convertir esta información, ¿sí? 1140 a atmósferas. Me dijeron que es 1.5. Pues ahora sí ya podemos sustituir. Repito, P1 sería 1.5, temperatura 2, 305.15 dividido entre 325.9278. 1.4044. Correcto. Nuestra presión 2, ¿sí? Sería 1.4044 atmósferas. ¿Sí? Los demás lo pueden checar. Se llevarían entonces de tarea el inciso C y el D y únicamente estaríamos dando la respuesta a la siguiente clase. Profe, tengo una duda. ¿Sí te escucho? ¿A qué se refiere con temperatura normales a temperaturas normales de presión y de temperatura? Ah, perfecto. Ok, condiciones normales, 0 grados, ¿sí? Celsius y una atmósfera de presión. Repito, temperatura o condiciones normales, temperatura 0 Celsius y presión de una atmósfera. Si fueran condiciones ambientales, sería 25 Celsius, una atmósfera de presión. Y son conocidas como TPE. ¿Puedes repetir eso, por favor? Repito, TPE, que viene siendo condiciones estándares o normales, viene siendo 0 Celsius, ¿sí? Y una atmósfera de presión. Cuando viene básicamente condiciones, ¿sí? Ambientales, tendríamos que tener 25 Celsius y tendríamos una atmósfera de presión. ¿Vale? Las conocidas estándares de presión y temperatura o ambientales. ¿Dudas con esta información? ¿No? Más tarde les subo el video. ¿Sí? Y ahorita me están comentando y que ya tienen la respuesta del C. ¿Alguien ya la tiene? Me acaban de comentar ahorita. 3.5 litros. ¿Sí? Por si alguien lo quiere tener. Y también ya me está dando la respuesta del D, que es 3.988 grados Fahrenheit. ¿Vale?
para que ustedes puedan verificar. Es importante, chicos, que tengan su formulario, ya que obviamente su examen es lo único que van a poder utilizar junto con su calculadora y Dios. ¿Vale? ¿Puedes repetir el último dato? Bueno. Repito, el inciso C me dijeron que era 3.5 litros, que sí está correcto, y 3.988 grados Fahrenheit. Soy una persona más rápida. Wow. Maestro, Sí, podemos ir agregando al formulario nuestras propias fórmulas, o sea, las... correcto. Ok, ok. Sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Nos veríamos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Cuídese, profe. Vale, hasta luego.